laboral. La compensación por tiempo de servicios está regulada dentro del Decreto Legislativo 650, que tiene un texto único ordenado, que es el Decreto Supremo 001 del año 97 TR. En este texto único ordenado, en los artículos 19 y 20, se han enumerado conceptos que no tienen la naturaleza de ser remuneración, que se conocen como conceptos no remunerativos. Y aquí hay que tener en cuenta una circunstancia particular. Más allá de la denominación que tengan estos conceptos no remunerativos, siempre hay que analizar si es que estas cantidades de dinero que se reciben no se convierten en una ventaja patrimonial para el trabajador y son razonables en algunos casos. Esta regla no siempre se da de manera continua para todos los conceptos no remunerativos. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos para entender cuándo se aplica cada concepto no remunerativo y cuáles son las circunstancias de cada uno, porque es muy común cuando se crean planillas, cuando se registran trabajadores, querer ahorrar costos laborales utilizando estos conceptos no remunerativos. Y muchas veces los contadores simplemente quieren aplicar los conceptos no remunerativos por su denominación y no entienden a veces la naturaleza, el concepto, la particularidad de cada uno, y eso puede generar problemas tributarios a futuro, problemas con SUNAFIL, con la SUNAT. Entonces, vamos a entender en qué consiste cada uno de estos conceptos no remunerativos. El primero de ellos es la denominada gratificación extraordinaria. El día de mañana, 15 de diciembre, ustedes deben conocer por cultura general, es una fecha en donde los trabajadores del sector privado o aquellos trabajadores del sector público que están bajo el régimen laboral de la actividad privada van a cobrar algo que se llama gratificaciones. Estas gratificaciones se reciben todos los semestres. En el mes de julio, el 15 de julio, denominadas gratificaciones de fiestas patrias, y en diciembre, las denominadas gratificaciones de Navidad. Estas gratificaciones, como se reciben siempre, se convierten en gratificaciones ordinarias, que se pagan por mandato de una ley que obliga a que todo empleador pague gratificaciones a sus trabajadores el 15 de julio por fiestas patrias y el 15 de diciembre por Navidad. Pero el empleador podría, si quisiera, darle un monto de dinero adicional a su trabajador en cualquier momento en forma extraordinaria. ¿Qué implica lo extraordinario? Aquello que no tiene una regularidad. De repente, yo no estoy obligado a pagar gratificaciones porque soy una microempresa o soy una persona jurídica que no está bajo el régimen laboral de la actividad privada, tengo algún régimen especial, pero digo, soy microempresa, pero me ha ido bien este año. He tenido ventas importantes, por lo tanto quiero retribuir a mis trabajadores con el pago de una gratificación o una suma de dinero y se lo doy como una gratificación extraordinaria. Es un acto de liberalidad en donde el empleador dice, voy a desprenderme de una suma de dinero y se la voy a dar a mi trabajador sin motivo alguno. No está condicionada a decir, bueno, como este año ustedes cumplieron la meta, les voy a dar una gratificación extraordinaria. No, porque si la estoy pagando por cumplimiento de una meta, entonces es un bono por productividad, es una remuneración complementaria. La gratificación extraordinaria no debe obedecer a algún cumplimiento del trabajador de alguna obligación. Simplemente tiene que ser un acto de desprendimiento del empleador. Simplemente dice, bueno, he cerrado una venta importante, he tenido un buen año, voy a entregarle una gratificación extraordinaria a mis trabajadores. Es similar a cuando alguien quiere hacer una donación. En el ámbito civil, una persona que tiene un bien, una propiedad, patrimonio, una suma de dinero, dice, voy a donarle a alguien y de manera desprendida otorga esta donación. La donación en el Código Civil requiere una formalidad, que el donante esté dispuesto a desprenderse. Por ejemplo, tengo 1,000 soles, me acabo de ganar la tinca y digo, bueno, como ahora tengo dinero,
voy a repartir 100.000 soles para instituciones de caridad. Voy a darle 10.000 soles al asilo de ancianos, voy a dar 10.000 soles al hogar de la niña, voy a dar, etcétera, 10.000 soles a alguna asociación de ayuda, a la Liga de Lucha contra el Cáncer, qué sé yo. Pero la donación implica no solamente la voluntad del donante de querer entregar un patrimonio, un bien o una suma de dinero, sino que requiere que el donatario, es decir, el que va a recibir la donación, también esté de acuerdo. Porque de repente alguien me dice, te quiero regalar un automóvil. Y yo digo, pero este automóvil es antiguo, está deteriorado, de repente tiene multas, tiene papeletas, me va a costar más arreglarlo, sanearlo, que lo que voy a utilizar. Encima no sé manejar, no tengo espacio donde guardarlo en una cochera. Entonces, lejos de ser una ventaja recibir un automóvil, a lo mejor se convierte en una complicación y decido no aceptar la donación. La donación requiere, por lo tanto, consentimiento de ambas partes, de quien va a donar y de quien va a recibir la donación como tal. En cambio, la gratificación extraordinaria no requiere el consentimiento del trabajador. Es simplemente la voluntad del empleador de decir, te entrego una cantidad de dinero y simplemente te la doy. El trabajador no tiene que decir, no, no quiero recibir los 500 soles que me vas a dar de gratificación extraordinaria, los 1.000 soles. No, no puede hacerlo porque además es un monto que llega libre de aportaciones al sistema pensionario, porque es un concepto no remunerativo, llega libre de aportaciones al sistema de seguridad social. Sin embargo, el Código Tributario ha establecido que la gratificación extraordinaria sí obliga a quien la recibe a pagar impuesto a la renta de quinta categoría. Es decir, no se recibe en su totalidad de manera íntegra si es que el trabajador ya superó el monto obligatorio para tener que declarar y pagar impuestos, va a tener que aportar impuestos sobre este monto que se recibe. Entonces, esa es la naturaleza de la gratificación extraordinaria, es una liberalidad por parte del empleador. También podría pactarse una gratificación extraordinaria, y aquí es algo un poco cuestionable, porque si es una liberalidad, si es una iniciativa del empleador, pero la norma también permite que pueda ser un pago que se acuerde entre empleador y trabajadores a través de un sindicato, a través de una negociación colectiva. Dentro del pliego de reclamos que hemos establecido, hemos puesto una serie de aspectos. Incremento de la remuneración, mejora en el pago de horas extras, mejores marcas en los equipos de protección personal, de repente establecer un sistema de ventilación para los ambientes de trabajo, mejores uniformes, etcétera. Y además, algo que se conoce dentro del ámbito colectivo laboral como la bonificación por cierre de pliego. ¿Qué es una bonificación por cierre de pliego? Es una gratificación extraordinaria que entrega el empleador, se ha denominado así tradicionalmente por costumbre, en donde se dice, ya que hemos negociado satisfactoriamente, que hemos evitado irnos a una huelga, que hemos evitado una confrontación entre sindicato y empleador, hemos evitado incluso irnos a un arbitraje que podría ser costoso, engorroso, sino que hemos decidido solucionar en buenos términos vía conversación el pliego de reclamos, se va a pagar por ese éxito una bonificación por cierre de pliego. El monto lo determinan en la negociación. Va a depender también de la capacidad que tenga el empleador de asumir este gasto. En algunos casos se acuerdan 1.500 soles, 3.500 soles, depende del empleador. Y esta bonificación por cierre de pliego tiene la característica de ser una gratificación extraordinaria. Lo extraordinario, de acuerdo a lo que ha establecido la Corte Suprema en nuestro país, significa que no tenga una regularidad en el tiempo. Y cuando se habla de que algo deja de ser extraordinario para que se convierta en ordinario, la jurisprudencia ha señalado que cuando empieza a repetirse 2 veces continuas con una regularidad, a la tercera vez ya deja de ser extraordinario para convertirse en ordinario. ¿Qué significa eso? Que si en el año 2021 mi empleador dijo, bueno, como ha sido un buen año,
salimos de la pandemia en el 2020, pero en el 2021 tuvimos un crecimiento importante. Voy a entregar una gratificación extraordinaria a todos mis trabajadores de 200 soles a cada uno. De repente hay una empresa de 20 trabajadores y se le entregó 200 soles a cada uno. En el año 2022, el empleador dice, al igual que el año pasado, también este año ha sido bueno, voy a entregarles nuevamente una gratificación extraordinaria por fin de año a mis trabajadores de 200 soles a cada uno. Este año 2023, estamos 14 de diciembre y el empleador no dice nada de que va a entregar una gratificación extraordinaria. Pero como la entregó en el 2021 y la entregó en el 2022, genera ya no que sea extraordinaria, sino una regularidad. Por lo tanto, en el 2023 los trabajadores podrían exigir que se les pague nuevamente la gratificación extraordinaria. Y el empleador dirá, pero es una liberalidad, es un acto que yo tengo que otorgar libremente. Es decir, pero desde el momento en que tú lo entregaste 2 años consecutivos, al tercero se vuelve obligatorio, se vuelve ordinario, regular. Entonces, hay que tener cuidado en que las liberalidades extraordinarias no se empiecen a convertir ordinarias por la continuidad en su percepción por parte de los trabajadores. ¿Qué pasa si no se entregan de manera anualizada, sino en periodicidades menores? Por ejemplo, el primer semestre del año le entregué una gratificación extraordinaria a los trabajadores. El segundo semestre le entrego nuevamente a los trabajadores otra gratificación extraordinaria. Para el tercer semestre podría convertirse de la misma manera en obligatoria. Entonces, ¿por qué? Porque lo que no se quiere es que sea una forma de encubrir remuneraciones. Recuerden, la gratificación extraordinaria es un monto que va a recibir el dinero, que va a recibir el trabajador, una suma de dinero, y la va a gastar libremente en lo que quiera. No está condicionada a ningún gasto en específico, por lo tanto, cumple los requisitos de ser remuneración. Es un monto de libre disponibilidad, constituye ventaja patrimonial. ¿Por qué no es remuneración? Porque lo dice la normativa, pero la idea es que no se abuse de esta forma, de este mecanismo, para encubrir remuneraciones. Cada 3 meses le doy a mi trabajador una gratificación extraordinaria, entre comillas, pero en realidad lo que estoy dándole es una remuneración encubierta. Entonces, por eso es que, pasado el requisito de 2 percepciones regulares, la tercera será ya una obligación y transformará esta gratificación extraordinaria de concepto no remunerativo en concepto remunerativo. Entonces hay que tener cuidado con esta particularidad de la gratificación extraordinaria. ¿Les queda claro el concepto de lo que es gratificación extraordinaria? Sí, profesor. Perfecto. Entonces vamos a pasar a otro concepto más, que es las denominadas condiciones laborales o condiciones de trabajo. Les había mencionado que en la relación laboral pueden surgir distintas posibilidades, distintas circunstancias, y va a depender de la actividad laboral del empleador, del puesto de trabajo que tenga la persona, para que se otorguen sumas de dinero que no son remuneración, sino que están condicionadas a alguna actividad, a algún gasto en específico. Esto es lo que la normativa habla como condiciones de trabajo, que no las ha limitado porque podrían ser una serie de posibilidades. Vamos a revisar algunas, que son las que se utilizan con mayor frecuencia, pero que no son las únicas que establece la normativa. Repito, ha dejado abierta a todo tipo de ingreso en que pueda darse en la actualidad. Por ejemplo, supeditado a el pago de un internet. Soy un teletrabajador, por lo tanto, la ley del teletrabajo me dice que mi empleador va a pagar el servicio de internet. Me da 150 soles todos los meses para pagar un servicio de dotación de internet o megas o un plan de datos para poder realizar mi teletrabajo. Entonces, ese dinero no es una remuneración, es una condición de trabajo porque está supeditado a un gasto en específico. ¿Qué caracteriza a las condiciones de trabajo en este caso? Que la suma de dinero que se entregue sea razonable, sea proporcional, esté vinculada a la actividad laboral y no se convierta en una ventaja patrimonial para el trabajador. Por ejemplo,
el día de mañana ustedes son trabajadores, contadores en una empresa y les dicen, hay que viajar a Lima para hacer algunas consultas en el Ministerio de Economía y Finanzas vinculadas a presupuestos que se van a realizar, o de repente a la Contaduría General de la República, o a las oficinas de SUNAT dentro de Lima, o de repente a la Superintendencia de Banca y Seguros, para realizar algunas actividades propias de su labor como contadores. Y ustedes no van a viajar con su remuneración, poniendo dinero de su bolsillo. Entonces el empleador les dice, un viaje a Lima, ok, ida y vuelta, vamos a suponer que viajan en bus, cuesta 100 soles el pasaje en el bus de ida, 100 de retorno, 200 soles, van a tener que movilizarse en la ciudad de Lima, son taxi promedio 8 o 10 soles, dependiendo de las distancias, tendrán que hacer 3, 4 viajes, ahí son 40, 50 soles más. Van a tener que consumir alimentos porque van a estar fuera de su entorno regular, que es su ciudad donde residen, acá en Trujillo. Entonces, también les dan para viáticos de alimentación, de repente establecen una tarifa promocional, cuánto es el valor de un desayuno, 10 soles, 15 soles podría ser un desayuno, 20 soles en un almuerzo, 15 soles más en una cena, entonces ahí son 50 soles de alimentos, 50 soles de movilidad, más 200 soles de pasajes, ya tengo ahí 300 soles. Pero ustedes no es que llegan, bajan del bus y se van directamente a hacer las cosas, tienen que llegar a un lugar donde hospedarse, dejar sus cosas, entonces van a parar un hotel, vamos a suponer que son 100 soles más. Entonces, ahí ya tenemos 500 soles de viáticos para realizar una actividad en específico. El valor de los 500 soles, conforme a lo que hemos venido detallando, es razonable. Puede ser que hay pasajes más baratos en bus, puede ser que hay pasajes más caros también. Este valor está dentro del promedio. Puede ser que yo pueda pagar un menú o un plato de la carta de 50, 80 soles. No me van a decir, toma, para irte a hacer un trámite y te doy 1000 soles de viáticos para que te vayas a comer a Central, ¿no? Entonces, va de la mano de la actividad que uno va a realizar. Pero si me voy a Lima a hacer un viaje por viáticos, si me dan 1000 soles, y yo he establecido que el promedio de gastos son 500 soles, los otros 500 se van a convertir en una ventaja patrimonial para mí. Me voy a gastar los 500 soles, voy a tener los comprobantes de pago que acreditan ese gasto y los otros 500 me los voy a quedar en el bolsillo. Es un poco lo que se cuestiona, por ejemplo, en los gastos de representación que se les da a los congresistas cuando van a hacer labores en las ciudades o en las provincias en donde han sido electos y que no tienen que sustentar los gastos, sustentan solamente un porcentaje, que creo que es el 30%, y el otro 70% lo sustentan con una declaración jurada, pero termina convirtiéndose en una ventaja patrimonial. O los jueces también reciben gastos operativos para cubrir necesidades básicas de capacitación, de adquirir bibliografía, de algunos recursos, etcétera. Y esos montos no los tienen que justificar con comprobantes de pago. Solamente hasta el 30% justifican con comprobantes de pago, el resto lo hacen con una declaración jurada. Entonces se termina convirtiendo en ventaja patrimonial. No cumple los requisitos de ser un concepto no remunerativo, sino que es una remuneración. Por eso es que al final muchos jueces, muchos trabajadores del Poder Judicial, este bono que reciben como concepto no remunerativo por parte del Estado, demandan para que se considere remuneración y les paguen todos los derechos laborales sobre esos conceptos. Podría pasarles a ustedes, siendo contadores de una empresa, que utilicen bajo la denominación de viáticos sumas de dinero que vayan más allá de lo razonable, de lo proporcional. Y la diferencia, un trabajador podría decir, esto es una ventaja patrimonial, esto es remuneración, y tú no me pagaste gratificación considerando estos montos, no me pagaste mi compensación por tiempo de servicio, mis vacaciones, por lo tanto le pido a un juez que ordene que me reintegren estos montos. De ahí que es necesario tener claras las proporciones cuando se entregan viáticos. Con los uniformes pasa algo similar. No es que el empleador esté obligado a entregar uniformes a los trabajadores. Eso normalmente pasa por una política empresarial,
pasa por una negociación con el sindicato, con la agrupación de trabajadores que existe, y cuando los uniformes sean un equipo de protección personal, ahí sí hay una obligación de entregar. Por ejemplo, las empresas agroexportadoras que exportan frutos frescos, ¿qué hacen? Los cosechan un poco antes que estén a punto de madurar e inmediatamente que los cosechan, los meten en cámaras frigoríficas, en cámaras congeladoras, para que no se deterioren, para que se mantengan intactos hasta que lleguen a su destino final en el extranjero. Para entrar a esas cámaras frigoríficas que están bajo cero y poder ir acomodando estos frutas, estas verduras, estos bienes, el trabajador no puede entrar con la ropa que llega de su casa. Tiene que colocarse una ropa especial, un uniforme. Es decir, tiene que vestirse como esquimal, ponerse estas casacas térmicas, guantes, gorros, cobertores de las orejas, etcétera. Porque si entra sin guantes, la posibilidad de que se congele la sangre, de que se congele sus dedos, de que pierda una extremidad, es alta por las condiciones en que se dan estas actividades. Entonces ahí sí el empleador está obligado a entregar un uniforme. Pero vamos a poner que en condiciones normales la empresa entrega uniformes a los trabajadores. Es una empresa de servicios, vamos a suponer una empresa comercializadora de equipos de computación. Ustedes son contadores dentro del área contable de esta empresa. Y como la gran mayoría de trabajadores hacen labor de oficina, vamos a entregarles uniformes a los trabajadores. Ternos o camisa y pantalón de vestir para los hombres y una falda y una blusa para las mujeres, un traje sastre, ¿no? De repente para invierno se les da el traje con saco para las mujeres y con saco para los hombres como un terno. Es lo que se entrega con zapatos de vestir. Todos los trabajadores reciben este uniforme, incluyendo los trabajadores que hacen el servicio de limpieza. La pregunta es, ¿el trabajador que hace el servicio de limpieza se pondrá un pantalón de vestir, zapatos de vestir y una camisa de vestir para hacer sus labores de limpieza? Obvio que no, porque resulta siendo incómodo para esa labor. Entonces de repente irá con otro tipo de indumentaria, si es que no le han dado un uniforme adecuado para hacer estas labores de limpieza, que sea más resistente, un uniforme que le permita la movilidad de hacer estas labores. Por lo tanto, ese pantalón de vestir, esa camisa de vestir, ese terno que pueda recibir, esos zapatos de vestir, este trabajador los va a tener guardados para algún evento especial, de repente cuando salga a una reunión, a una fiesta, cuando salga con su familia o cuando vaya a la calle, no para el trabajo. Desde el momento en que el trabajador empieza a utilizar ese uniforme para una labor distinta a la del trabajo porque no está adecuado a su actividad laboral, se va a convertir en una ventaja patrimonial. En lugar de comprarse un terno para actividades, para ceremonias, va a utilizar el terno que le dio la empresa. Entonces, eso genera que el uniforme en ese caso en específico tenga que ser diferente, tenga que ser un uniforme adecuado para la actividad laboral. De lo contrario, podría convertirse el valor de ese dinero en una ventaja patrimonial para el trabajador. Entonces, también hay que entender que la ventaja patrimonial no solamente va de la mano del valor de los bienes, sino también del uso que podrían tener. En el caso del refrigerio, habíamos mencionado la sesión anterior que la alimentación principal, es decir, cuando el empleador me dice, toma 10 soles para que comas tu menú, que es una alimentación principal, mi almuerzo, o 10 soles para que tomes tu desayuno, o 10 soles para que puedas cenar, ese valor sí se considera remuneración porque parte de nuestros ingresos remunerativos los vamos a destinar siempre para comer. Pero ¿qué pasa cuando el empleador me dice, toma un refrigerio y me da una suma de dinero para un refrigerio que no es alimentación principal, que no tiene la contundencia de un almuerzo, de un desayuno, de una cena, sino que estamos hablando pues de una botellita o un jugo, una botellita de agua o de jugo, de repente un paquete de galletas, un chocolate, una fruta, es decir,
es un refrigerio, no es algo que llega a tener la contundencia de un alimento principal. Si me da una suma de dinero como refrigerio, no se considera remuneración. Y aquí hay que tener en cuenta el valor de la cantidad de dinero que se está dando, que sea razonable. Por ejemplo, si me dan 5 soles como refrigerio, con 5 soles no voy a poder comprar un menú. ¿Cuánto cuesta un menú mínimo? 7, 8, 10 soles. Entonces es poco probable que con 5 soles compre un menú. Con 5 soles me compraré una gaseosa que cuesta 2 soles o una agua o un jugo y de repente un quequito, una empanada, una galleta. Es decir, no llega a ser una alimentación principal, por lo tanto el valor es razonable. Pero si yo soy un trabajador que labora en el aeropuerto, si me dan 20 soles, alguien dirá, pero 20 soles ya no es razonable, con 20 soles no te compras un menú, te compras un plato a la carta. Pero si yo trabajo en el aeropuerto me venden a 10 soles el agua, ¿no? Me venden a 8 soles una galleta. Entonces, ahí sí, 20 soles son razonables por el entorno laboral en donde estoy. Yo trabajo en una minera en Patás, y me dan 20 soles, lo más probable es que es 20 soles si es que voy al kiosco de la mina en el campamento, también me vendan a 10 soles el agua o la gaseosa, y entonces también es razonable. Entonces, va a depender del lugar, del entorno donde me desarrolle para considerar si el valor del refrigerio es aceptable o no. No en todos lugares el costo de vida es igual ni los precios son similares. Entonces, hay que también entender que el valor que se recibe no debe llegar a convertirse en un valor importante que alguien diga, con eso yo puedo satisfacer los gastos de una alimentación principal. Porque corro doble riesgo, que el trabajador me reclame a futuro que ha tenido ingresos que son una ventaja patrimonial y quiera que le pague los beneficios sociales, y que la SUNAT, cuando llegue a fiscalizar, también me diga, tú le has entregado 20 soles al día al trabajador por refrigerio, pero el refrigerio no cuesta más allá de 5 o 6 soles, por lo tanto, eso es una remuneración encubierta. Págame los impuestos por ese valor que tú has disfrazado como remuneración. Entonces hay que tener en cuenta también la proporción dentro de ese sentido. ¿Qué otros conceptos no remunerativos se dan como condiciones de trabajo cuando le doy al trabajador dinero para que gaste en herramientas o en instrumentos propios de su actividad laboral? Soy un técnico de computadoras y hago servicios, entre otros, de conexión de cables de red. Y para conectar el cable de red necesito un instrumento en específico que me permita pelar el cable de red y colocar el conector. No es una herramienta común, entonces tengo que comprar esta herramienta especial. Me dan, no sé, 200 soles para ir a comprar esta herramienta que tiene ese valor en el mercado, vamos a suponer. O un kit de herramientas que me sirvan para mi actividad laboral. Entonces va de la mano que esa suma de dinero no debe convertirse en una remuneración. Repito, no se cumple aquí el requisito de decirle al trabajador, ya te di 200 soles, descuéntalos de tu remuneración, porque es una condición de trabajo. Estaba condicionado a comprar herramientas. Igual ocurre cuando al trabajador le dicen, te voy a destacar a otra ciudad. Dice, pero yo no vivo en otra ciudad. ¿Cómo hacemos entonces con los gastos de vivienda? Dice, no te preocupes que te voy a asignar 300 soles para que alquiles una habitación o un lugar donde puedas vivir mientras estás destacado en otra ciudad. Te vas a ir a la sede que tenemos en Pacasmayo y por lo tanto vas a tener que vivir allá. Este valor nuevamente tiene que cumplir con el requisito de la razonabilidad. Los valores dependen de las ciudades. No es lo mismo alquilar una habitación en Trujillo que alquilarla en Chimbote, que alquilarla en Lima. Dependiendo de la zona donde se viva, será el valor proporcional. Con los equipos de protección personal, con los EPPs, también pasa lo mismo. Son obligatorios por parte del empleador dotar. En la pandemia, recuerden, había que entregarles a los trabajadores mascarillas, eran de uso obligatorio. En algunos casos había que entregarles hasta caretas protectoras para evitar precisamente el contagio. Entonces, las mascarillas, el alcohol en gel, se convierte en sumas de dinero en que el trabajador está obligado a comprar estos elementos, no es que las va a gastar libremente.
Obviamente, los valores tienen que ser proporcionales, y aquí vimos que en la época de la pandemia, una mascarilla podía llegar a costar 5 soles, 8 soles, 10 soles, después bajaron a 50 céntimos, que era su precio regular antes de la pandemia, pero fueron montos que fueron fluctuando en el tiempo. En la actualidad, hay equipos de protección personal que se utilizan dependiendo de la actividad laboral. Si yo trabajo en construcción civil, necesito usar guantes, necesito usar botas con punta reforzada, necesito usar casco protector, igual en una minera, necesito utilizar mascarillas para no inhalar gases contaminantes o sustancias contaminantes. Si trabajo de repente en Sedalip arreglando el desagüe, necesito tener también botas para que no entre el agua, una serie de instrumentos. Entonces, dependiendo de la actividad laboral, hay equipos de protección personal que son obligatorios y que el empleador puede dar la suma de dinero condicionados a que se adquieran estos equipos de protección personal. En el caso de la movilidad, habíamos dado el ejemplo de qué pasa si tengo que irme a la SUNAT. Y trasladarme hasta la SUNAT implica un gasto en un taxi, por ejemplo. De repente soy el asistente del área contable y la empresa dice, no, tú no te vas en taxi, tú toma tu combi, toma tu colectivo, tu micro, por lo tanto te voy a dar 4 soles, 2 de ida, 2 de retorno, para que te vayas en un micro. De repente ya no eres el asistente contable, eres el jefe del área de contable. Por lo tanto, no te vas a ir en combi, en micro, te vas en un taxi, te dan 15, 20 soles, lo que cubra, dependiendo de las distancias, el valor del taxi. Cuando SUNAT revisa los valores de movilidad, también verifica que sean razonables en función de la categoría del puesto y en función de los valores regulares que se dan dentro del mercado. Normalmente, la base de cálculo son los valores de los pasajes interurbanos que se dan en Lima metropolitana como base de cálculo, ¿no? 1,80 soles, 2 soles 50, dependiendo de las distancias por tramo. Salvo que la categoría del trabajador implique que tenga que trasladarse en un vehículo de transporte público particular o individualizado, como es un taxi, ¿no? Entonces, ahí los valores cambian. Pero por lo general, SUNAT calcula todo a valores de pasajes interurbanos, es decir, de micros, de combis, de transporte masivo popular. La movilidad implica que está condicionada al tipo de actividad laboral. Si todos los días yo recibo 20 soles por movilidad, pero mi trabajo es exclusivamente de escritorio, nunca salgo de la oficina, esos 20 soles nunca los voy a gastar en movilidad, es una remuneración encubierta. Por lo tanto, hay que tener una coherencia entre la actividad laboral y la suma de dinero que se recibe. Sí, María Fernanda. Profesor, buenos días. Una consulta. Y en caso, por ejemplo, se trabaja en un lugar donde termina los labores, por ejemplo, a medianoche o en la madrugada, el empleador está obligado a darle como su pasaje en taxi a los trabajadores. No está obligado, pero suele ser una condición de trabajo. Si, por ejemplo, las salas de juegos de tragamonedas tenían turnos en donde el turno nocturno acababa a las 3 de la mañana, por ejemplo, y a las 3 de la mañana que acababa, los trabajadores tenían que irse a su domicilio, pero a esa hora no encuentras movilidad regular, digamos, tomar un micro, una combi para que te lleve a tu domicilio. Entonces, lo único que tienes que hacer es irte en taxi, algo que vivas cerca y te vayas caminando. O los lugares nocturnos, las discotecas que cierran a las 3, 4 de la mañana, o los restaurantes que cierran a la 1, 2 de la mañana. Entonces, si yo no le otorgo la movilidad a mi trabajador, lo más probable es que el trabajador diga, yo no quiero trabajar aquí porque más gasto en pasajes que lo que voy a tener como ganancia. Irme a trabajar ida y vuelta por la distancia del lugar de trabajo, por la hora en que salgo y tengo que pagar un taxi, no me conviene y no haya mucha oferta laboral. Entonces, ¿qué hacen los empleadores? Dicen, dadas estas condiciones, te voy a entregar como condición de trabajo
el valor de la movilidad. En este caso no es movilidad, sino se llama transporte supeditado a la asistencia del trabajo, que incluye los pasajes de ida a trabajar y de retorno para regresar al hogar. Pero no es una obligación. Va a depender de si el empleador considera que es oportuno no entregar estos valores. También ocurren en supuestos en donde los lugares de trabajo, los centros de trabajo son distantes. Por ejemplo, las agroindustriales que están en el Valle Chicama o en el Valle de Chao, el trabajador que salga todos los días de Trujillo y se vaya hasta Chao a laborar, de repente no le conviene. Por eso es que la empresa dice, voy a dar una movilidad o voy a colocar un bus para que todos se reúnan ahí a una hora y el bus salga directamente hasta este lugar que es el centro de trabajo. No sé si aclara eso tu pregunta o tengas alguna otra duda. Sí, profesor, gracias. Perfecto. Entonces, ya que su compañera mencionaba el tema de la movilidad, repito, está condicionada al tipo de actividad laboral. Si yo soy un repartidor en una empresa o soy un vendedor que tengo que transitar por las calles y me dan el valor de la movilidad precisamente para hacer mi actividad, soy un repartidor y tengo que salir también a hacer repartos, está justificado ahí los valores, incluso podría recibir 100 soles diarios. Y dice, pero ¿por qué le das tanto? Porque esta persona necesita ir a entregar comunicaciones, notificaciones, cartas o entregar productos a distintas personas. Entrega alrededor de 20 productos por día. Por lo tanto, tiene que tener distancias diversas. 5 soles en un taxi hasta tal zona, luego otra vez en 5, porque va entregando los productos que no los puede llevar ni en una bicicleta ni en una moto por el volumen que tiene. Entonces genera esta condición de trabajo el valor de la movilidad. Habíamos, ya que mencionaba su compañera, hablar de el transporte. Hay dos conceptos que se tienen que entender de manera distinta, aunque son muy similares, la movilidad y el transporte. La movilidad es los motos que se reciben para el cumplimiento de las funciones. Las condiciones de trabajo son sumas de dinero que se entregan para la actividad laboral. Viáticos, uniformes, refrigerio, movilidad son condiciones que se entregan para la actividad laboral, están supeditados a la labor que yo desarrollo. El transporte, como tal, es entendido en la normativa como el costo del pasaje de salir de mi domicilio y llegar hasta mi centro de trabajo o al lugar donde voy a laborar. Y también puede incluir el valor de retorno de, de mi domicilio, del centro de trabajo, retornar hacia mi domicilio. Hay empleadores que dicen, yo te voy a cubrir ese valor. Como mencionaba su compañera, las condiciones de tu trabajo en donde vas a ir a trabajar a las 7 de la noche y vas a salir a las 3 de la mañana, implican que de repente es una discoteca y trabajo jueves, viernes, sábado y domingo de 7 de la noche a 3 de la mañana, implican de que yo te voy a cubrir los pasajes, porque a las 7 de la noche no quiero que corras el riesgo de llegar tarde o de que te pase algo, y a las 3 de la mañana más aún porque no hay transporte público. Entonces, entrego todos los días, no sé, 15 soles, 20 soles para cubrir el gasto de transporte supeditado a la asistencia de trabajo. O queda en el parque industrial mi sede de trabajo, por lo tanto, cubro el valor del transporte para que los trabajadores lleguen hasta mi sede, porque de lo contrario, me cuesta conseguir mano de obra, me cuesta conseguir trabajadores. Nadie quiere ir a trabajar porque es muy lejos o las condiciones por las distancias, por el horario, son muy complicadas de encontrar trabajadores. Por eso es que cubro estos valores. Nuevamente aquí, los valores tienen que ser razonables también y tienen que justificarse de acuerdo a la categoría del trabajador. Soy un asistente y me pagan taxi. La SUNAT podría, no es que está obligado que va a ocurrir, podría cuestionar eso. ¿Por qué al asistente se le paga un taxi si la categoría del trabajador podría tomar un bus o un combi tranquilamente y decir, bueno, pero el horario en que sale este asistente, que es 2 de la mañana, 3 de la mañana, no hay bus, o a la hora que tiene que salir de su domicilio, a las 5 de la mañana, 5:30, tampoco hay transporte, o no hay un transporte directo
desde donde vive hasta el centro de trabajo. Tiene que tomar 2 o 3 vehículos diferentes y entonces me conviene más que pagarle un taxi que pierda tanto tiempo haciendo relevos. Entonces, hay justificaciones para ello. En la pandemia, por ejemplo, muchas empresas que no tenían muchos trabajadores decidieron pagarles taxis a sus trabajadores, porque decían, si el trabajador sube en un transporte público masivo, es probable que no se cumpla el distanciamiento y que termine contagiándose de COVID. Va a llegar aquí a la empresa contagiado, me va a contagiar a los demás trabajadores y voy a tener que cerrar la empresa. Entonces, mejor prefiero pagarle un taxi para que venga solo y haya menos riesgo de contagio. Entonces, era justificado los pasajes que se entregaban, el valor del transporte en la pandemia, en cifras elevadas en algunos empleadores, porque había una circunstancia particular. Cuando pasó el estado de emergencia, cuando pasó el riesgo de contagio de el COVID en forma masiva, se fueron eliminando estas condiciones de trabajo. Otra asignación o bonificación o ingreso de carácter no remunerativo es el famoso pago por educación, escolaridad, lo conocemos, que se recibe de manera ocasional una vez al año y que se recibe en forma regular, de repente todos los años, en las épocas de enero, febrero, marzo, condicionadas a que el empleador pueda cubrir sus gastos de matrículas, de uniformes, de útiles escolares de sus hijos. También podría ser un pago que se dé en forma regular mensual. Si es que yo acuerdo con mi empleador en que, por ejemplo, contribuye al pago de las pensiones en una institución privada de mis hijos. Todos los meses me dan 200 soles por educación, condicionada a que contribuya al pago de la pensión de mis hijos menores de edad que están estudiando en el colegio. De repente la pensión es 500, esos 200 son razonables porque contribuyen al pago, no es que están pagándolo en su totalidad. Si me dan 500 soles mensuales y la pensión es 200 y tengo un hijo, los otros 300 se van a convertir en ventaja patrimonial. Por eso es que tiene que haber un sustento. No tengo hijos menores de edad, no tengo hijos ni menores ni mayores de edad y me dan 200 soles mensuales por educación. Podría ser que en realidad el pago de educación no es para los hijos, no es por una escolaridad, sino es porque estoy estudiando mi maestría o estoy generando estos programas de trabajadores que quieren obtener un título profesional de manera nocturna. Entonces, si ese es el acuerdo, es válido ese pago por educación como condición de trabajo mientras esté durando la maestría. Pero ya tengo maestría y recibo 200 soles por educación, no estoy estudiando nada, obviamente estamos hablando de una remuneración encubierta. Entonces, la educación no solamente debe estar condicionada al pago de gastos escolares o de un pago de una pensión regular de hijos, sino también podrían ser del propio trabajador, siempre que haya un sustento, una justificación y que el valor sea razonable también. Vean que aquí la normativa habla de asignación o bonificación, porque no importa la denominación, aquí lo que va a importar es la finalidad que tenga el concepto. Sí, María Fernanda. Profesor, disculpe, como dice bonificación, también se podría, como en el caso de la bonificación extraordinaria, que ya después de haberse realizado 2 veces, la tercera es obligatoria, ¿o no? De la gratificación extraordinaria. No, aquí repito lo que mencionaba, no se guíen por la denominación. Muchas veces lo que se dice es que es una asignación, una bonificación, por lo tanto es condición de trabajo porque el artículo 19 de esta normativa de compensación por tiempo de servicios me dice que si yo le pongo asignación por educación, no es concepto remunerativo. Aquí, más allá del nombre que tenga el concepto, tiene que cumplir con la finalidad de que está condicionada a un pago por educación, sea de los hijos o sea del propio trabajador, y que hay un sustento de por medio. Es que los hijos están en una escuela pública y les doy todos los meses 200 soles por educación. No se está pagando ningún gasto de educación ahí. Algo que yo justifique que eso cubre, no sé, la movilidad escolar y por ahí hay esa justificación.
o recibo todos los meses 200 soles porque estoy estudiando maestría, pero no estoy estudiando nada. Entonces, tiene que evitarse que la SUNAT cuando revise o SUNAFIL cuando revise no digan, esta es una remuneración encubierta. No tiene que utilizarse los conceptos no remunerativos para disfrazar remuneraciones y no pagar impuestos, no pagar aportaciones de por medio. Igual ocurre con los eventos importantes dentro de la vida laboral de un trabajador, en donde puede recibir sumas de dinero por ocasiones específicas y no importa la denominación que tengan, se llamen asignaciones o bonificaciones, aquí lo que tiene que establecerse es ya ni siquiera el valor de la suma de dinero que se va a entregar, sino el motivo por el cual se entrega. Es el cumpleaños del trabajador y en la empresa cada vez que hay cumpleaños del trabajador se les da un bono o una asignación de 100 soles a cada trabajador. En mi boleta este mes de diciembre van a aparecer 100 soles adicionales como un concepto no remunerativo por cumpleaños. ¿Cómo lo verifico? Obviamente tiene que condecirse con la fecha de nacimiento del trabajador. Es un pago que se hace una sola vez al año, porque el trabajador solamente una vez al año cumple años. Se casa una trabajadora y decide la empresa darle 500 soles de bonificación por su matrimonio. Una liberalidad del empleador que solamente se da una vez en la vida, se espera, ¿no? No es que todos los años se está casando la trabajadora, entonces no es posible ese aspecto, ¿no? Entonces se le da, podría de repente en el tiempo divorciarse, después de 7, 8 años a lo mejor se vuelve a casar, nuevamente se le dará esa bonificación, pero no es algo regular. O nació un hijo o una hija, también le entregan una bonificación o una asignación para contribuir de repente con los gastos. Tampoco es que todos los meses nacen los hijos, sino que será una vez al año en promedio, dependiendo de las personas. Fallece algún familiar directo, padre, madre, hijos, esposo, esposa, entonces la empresa tiene una política de apoyar con una bonificación, una asignación, producto de los gastos que puede incurrir este evento penoso. En la administración pública, por ejemplo, hay regulado bonificaciones por sepelio que se pagan cuando fallece algún familiar directo con carácter obligatorio. Eso no existe en el ámbito privado. Por eso es que queda una liberalidad del empleador. También pueden haber circunstancias de festividades específicas que se acuerden con el sindicato en que se van a bonificar a los trabajadores. 1 de mayo, Día del Trabajo, Día del Trabajador, se negoció que todos los trabajadores reciban 100 soles producto de la festividad. Es el Día del Trabajador Minero, que me parece que es en octubre o noviembre de cada año. Ese día los trabajadores mineros reciben una bonificación especial producto de esta celebración. O de repente, por el Día de la Madre, a las madres trabajadoras se les entrega un bono y a los varones también porque tienen madre o tienen esposa, que es madre. Entonces se entrega a todos los trabajadores una bonificación. Lo que no debe servir, que alguna que otra empresa hace, es utilizar estas denominaciones para encubrir remuneraciones. En el mes de enero es tu cumpleaños, te doy 200 soles por tu cumpleaños. En el mes de febrero le doy 200 soles al trabajador por celebrarse el Día de la Amistad o los carnavales, etc. En marzo le doy 200 soles por educación. En abril le doy 200 soles por que se celebra la Semana Santa. En mayo le doy 200 soles por el Día del Trabajo. En junio por X razón, por aniversario de la empresa. En julio por fiestas patrias. Y todos los meses me creo una celebración distinta para pagarle 200 soles mensuales todos los meses al trabajador durante el año, y así lo repito año a año, con la intención que esos 200 no estén afectos a pago de aportaciones de impuestos. Estoy encubriendo una remuneración utilizando estas denominaciones. Eso es lo que se prohíbe, eso es lo que no se quiere. O sea, estos conceptos deben obedecer a circunstancias reales del trabajo, no a buscar cómo disfrazo remuneraciones.
repito, es muy común en las empresas buscar disfrazar remuneraciones para no tener que pagar mayores aportaciones de salud, para que el trabajador no tenga que descontarle mayor dinero de su fondo de pensiones y no tenga que pagar impuestos tampoco. Entonces, no es esa la finalidad de lo que implica los conceptos no remunerativos, sino que deben estar orientados a cumplir o satisfacer una necesidad que ocurre en la realidad. Cuando hablábamos de la remuneración y mencionábamos que era posible que se paguen remuneraciones en especie, nos referíamos de carácter excepcional a bienes que podrían entregarse al trabajador. Hay empresas que producen bienes y que le dan una dotación de estos bienes a sus colaboradores. Por ejemplo, las empresas agroindustriales les dan a veces un saco de azúcar a sus trabajadores, pero no como parte de su remuneración, sino como un concepto no remunerativo, como una especie de bonificación al trabajador, porque está supeditado a su consumo. Entonces, la norma dice, cuando yo reciba un bien, el valor de ese bien que produce mi empleador, siempre y cuando este bien esté destinado al consumo directo del trabajador o de su familia, no se va a considerar como remuneración. Si no, voy a considerar que es el pago de una remuneración encubierta, pero en especie, porque también es permitida en nuestro país. Por ejemplo, les decía, una empresa azucarera entrega un saco de azúcar al trabajador mensualmente. Alguien podría decir, es un exceso que un saco de 49 kilos, 50 kilos, una familia la consuma de manera regular. Eso implica 1 kilo por día. Van a terminar diabéticos en esa casa, ¿no? Pero podría aceptarse como razonable. Pero si me dan 2, 3 sacos de azúcar en el mes, obviamente no voy a consumir los 2, 3 sacos. Consumiré uno en exceso, los otros 2 los voy a vender. Y al venderlos, ¿qué significa? Que van a ser una ventaja patrimonial. Entonces, allá hay una remuneración encubierta pagada en especie. De repente trabajo en Bacus y me dan una dotación de cerveza de manera mensual. De repente me dan una caja de cerveza. Una caja de cerveza en el mes es más que razonable para un consumo de una familia. Si me dan de repente 10 cajas mensuales, habría que cuestionarse, pues, si es que no se convierte en una ventaja patrimonial. Igual, trabajo en Gloria y de repente me dan una canasta con productos lácteos en forma mensual. Contiene mantequilla, mermelada, queso, leche, yogur. Es razonable para el consumo familiar. Pero si me dan 5 cajas de leche todos los meses, entonces podría entenderse que estamos hablando de una remuneración en especie y no de un concepto no remunerativo. Entonces, va a depender mucho de la razonabilidad de aquí, del valor que se entregue, y tienen que ser bienes de la propia producción de la empresa. Es decir, estamos hablando de una empresa que produce azúcar, que produce cerveza, que produce productos lácteos, etcétera. Produce arroz, etcétera. Pero de repente no soy una empresa productora, soy una empresa comercializadora de abarrotes. También es permitido que bienes que no son de la propia producción, pero que son de la comercialización regular que tiene la empresa, sean entregados al trabajador, también podrían entrar dentro de este concepto, ¿no? Entonces, siempre y cuando sean razonables y no puedan convertirse en ventaja patrimonial para el trabajador. Cuando hablamos de la alimentación principal, mencionamos que la suma de dinero que me entrega mi empleador, 10 soles, 15 soles, 20 soles diarios para comer mis alimentos, siempre y cuando estos sean un desayuno, un almuerzo, una cena, no se consideran remuneración, sí se consideran, porque yo iba a gastar igual en comprar mis alimentos con mi remuneración. Cuando la suma de dinero es diminuta o satisface no una alimentación principal, sino un refrigerio, no se considera remuneración porque no tiene el carácter de alimento principal, simplemente es una condición de trabajo. Pero, ¿qué sucede cuando si no me dan la alimentación, yo no acepto trabajar? Porque
me estoy desplazando hasta un campamento minero, hasta un campamento de una empresa que está haciendo de repente una carretera, estoy trasladándome hasta una zona agroindustrial en donde alrededor de esta zona no hay donde consumir alimentos, y no me voy a ir a trabajar quedándome sin almorzar, sin cenar, sin desayuno de corrido. Entonces, parte de las condiciones, la empresa dice, te voy a dar la alimentación, ya no en dinero, sino en forma directa, a través de un concesionario o a través de un propio comedor, o te voy a dar el dinero para que tú te vayas al restaurante que está en la esquina y comas. Pero no porque estemos en el centro de la ciudad, sino porque estamos en una zona alejada y este restaurante es el único que provee alimentos, como es el único que está cerca del campamento minero, el único que está cerca de la zona agrícola. Cuando la alimentación principal es condición de trabajo, es decir, si no me dan la alimentación, yo no acepto trabajar, entonces no se considera remuneración, porque hace parte de las condiciones para aceptar el empleo. ¿Qué pasa, por ejemplo, mucho en la minería? Donde el trabajador se va 15, 20 días en una jornada continua y le pagan todo, le pagan el hospedaje, tiene un lugar donde vivir, tiene la comida también en forma directa, no se le descuenta a fin de mes la comida de su remuneración, sino que es parte de las condiciones de trabajo. Entonces, en esos casos, estos conceptos no tienen el valor de ser una remuneración, sino son una condición de trabajo. Habíamos dicho que cuando el valor de la alimentación no se da en forma directa en alimentos, ni tampoco en dinero condicionado a pagar un menú o una alimentación principal, si no se da a través de vales de consumo o de tarjetas, estas prepago, en donde sirven para poder canjearlas por alimentos en establecimientos comerciales, eso se llama suministro indirecto y tampoco es remuneración. Pero algo que no mencionamos es que tiene algunos condicionamientos. El valor de este suministro indirecto, de estos vales, de estas tarjetas, no puede ser mayor al 20% de la remuneración del trabajador. Si yo gano 2.000 soles, no me pueden dar un vale que supere los 400 soles, porque va en proporción no más del 20%. Si gano 2.000 soles y me dan un vale por 1.000 soles, significa que ahí están encubriendo una remuneración. Entonces, está condicionado a no más del 20% del valor de la remuneración. Y si gano, pues, una cantidad, pues, vamos a poner, soy gerente, soy CEO, soy presidente de una empresa importante y gano, no sé, 30.000 soles mensuales, el vale que me den no debe superar las dos remuneraciones mínimas vitales. Es decir, si gano 30.000 soles mensuales, significa que el 20% son 6.000 soles. Pero no me pueden dar un vale por 6.000 soles como máximo, sino está condicionado en este caso a no más de dos remuneraciones mínimas vitales, que son 2.050 soles. Ese será el tope máximo para recibir un vale. Pero eso ya es en el ámbito excepcional de quienes tengan cifras de dinero que superen los 10.000 soles como remuneración, ¿no? No es el común de los trabajadores en nuestro país. Entonces, para ir entendiendo cómo funcionan los conceptos no remunerativos en base a lo que son los alimentos. Ahora que llegamos a la época navideña, a la época de fin de año, también la legislación ha considerado a la canasta navideña o similares, sea que se entregue en especie o de manera económica, como un concepto no remunerativo. Si mi empleador dice, mira, no da tiempo ahora de ir a comprar canastas, ni de armar las canastas como hacíamos en la empresa. Así que les vamos a entregar canastas por un valor promedio de 300 soles cada una. En lugar de darles las canastas navideñas, les vamos a entregar los 300 soles en dinero a cada uno de los trabajadores. Ese valor es de libre disponibilidad del trabajador, porque lo va a recibir y lo va a gastar en lo que quiera. Pero si tiene la denominación de canasta navideña y es entregado obviamente en diciembre, no se considerará remuneración. Si me entregan la canasta navideña en productos, en físico, por un valor de 300 soles, tampoco se considera remuneración porque tiene esta naturaleza que le da la normativa de concepto no remunerativo. Lo que no se puede hacer es que en abril el trabajador reciba
300 soles por canasta navideña. No hay una correlación entre la época, abril, y la Navidad. O lo hacen algunos empleadores, dicen, te voy a dar una canasta navideña de 300 soles. Pero ¿qué te parece si esos 300 soles te los empiezo a dar de manera prorrateada? Y te empiezo a dar 25 soles mensuales. Cosa que cuando pasan los 12 meses, tú vas a haber obtenido los 300 soles, ¿no? Más o menos en promedio. O una canasta de 1.200 soles a fin de año, pero no les puedo pagar los 1.200 soles del valor de la canasta a fin de año, entonces les voy a dar 100 soles todos los meses y llegado diciembre ya tienen los 1.200 soles acumulados. Eso se llama encubrir una remuneración, no es una canasta navideña. Entonces está prohibida esas prácticas dentro de lo que implica la normativa. Tiene que darse en la época, en diciembre, podría darse en noviembre ya de manera excepcional, pero que tiene que estar relacionado con la Navidad. Las utilidades no tienen la naturaleza de remuneración. ¿Qué son las utilidades? Las utilidades son las ganancias de capital que tiene un empleador, una empresa, y que a fin de año, después de hacer sus estados financieros, determina que ha tenido más ingresos que egresos, por lo tanto hay una ganancia de capital. Después de deducidos los impuestos, se determina la utilidad y los trabajadores tienen derecho a recibir el pago de utilidades siempre que sea una empresa que tenga por lo menos 20 trabajadores. Habíamos hablado que en nuestro país el 95% de las empresas son del sector PYME, en donde muchas de ellas tienen menos de 20 trabajadores, por lo tanto no están obligadas las empresas con menos de 20 trabajadores a pagar utilidades. Este fue un buen año para la empresa, de repente han tenido utilidades por 1.000.000 de soles. Vendió, no sé, 10 millones de soles, 8 millones, tuvo gastos por 7, tiene una ganancia de 1.000.000. Y los trabajadores dicen, la empresa ha ganado, nos van a repartir utilidades. Sí, pero somos solamente 15 trabajadores, por lo tanto no vamos a recibir utilidades porque la empresa no está obligada a pagarnos, solamente aquellas empresas que superen los 20 trabajadores. Pero el empleador puede decir, soy consciente de que este logro de haber tenido utilidades por 1.000.000 no es un logro individual como empresario, sino es un logro compartido de todos que hemos trabajado de manera esforzada, nos hemos identificado con la empresa, etc. Por lo tanto, no estoy obligado legalmente a pagar utilidades, pero quiero pagar utilidades voluntarias. Podría pagarlas como gratificación extraordinaria también. Una liberalidad del trabajador, me fue bien este año, voy a pagar una gratificación extraordinaria. Pero podría correrse el riesgo que el año pasado ya pagué gratificación extraordinaria. Y si este año pago, el próximo año no me va bien, voy a estar obligado a pagar porque ya dejan de ser extraordinarias, se convierten en ordinarias. Además, la gratificación extraordinaria está afecta al pago de impuesto a la renta. Pero las utilidades, voy a entregar más bien utilidades voluntarias. ¿Qué significa eso? Que voy a dar un desprendimiento, tal igual que las gratificaciones extraordinarias, y se las voy a dar a mis trabajadores. Aquí tiene que cumplirse unos requisitos. Primero, que no sea un pago producto del cumplimiento de una meta o el logro de algún trabajador o de algún área, porque si no sería una retribución, no sería una utilidad, sino sería una remuneración disfrazada. Segundo, que sea general, es decir, yo no puedo decir, bueno, pues este año a los trabajadores del área contable les voy a dar utilidades, pero a los trabajadores del área de producción y el resto de trabajadoras administrativas no les voy a dar nada. No, si yo voy a entregar utilidades voluntarias, son para todos los trabajadores. Se tiene que pagar a todos los trabajadores, no el mismo monto, pero se tiene que pagar a todos los trabajadores en función, podrán utilizarse los criterios de cálculo de utilidades que establece la ley, o podrá establecerse algún criterio particular por categoría de trabajador, por horas trabajadas, por remuneraciones, etc.
pero repito, tiene que darse de manera general para todos los trabajadores. En el caso de las gratificaciones extraordinarias, puede estar condicionada, le quiero dar gratificación extraordinaria solamente a los trabajadores del área contable, porque me parece que han hecho una excelente labor este año y les doy las gratificaciones solamente a ellos. En el caso de las utilidades, no puede ser direccionada, tiene que darse de manera general para todos. Es un parte de los requisitos que establece la normativa. Precisamente sobre las utilidades, qué son, cómo se calculan, cómo se determinan, vamos a revisar brevemente algunos aspectos. Les había mencionado, no todo empleador paga utilidades, solamente pagan aquellos empleadores que tengan más de 20 trabajadores en promedio en el año. Significa que yo tengo que promediar la suma de trabajadores de todo el año y si tengo más de 20, recién pagaré utilidades. ¿Por qué? Porque podría ser que la empresa tuvo 15 trabajadores en enero y mantuvo los 15 trabajadores hasta agosto. En septiembre tuvo necesidad de más trabajadores y contrató a 3 más. En septiembre tiene 18, en octubre tiene 18, ahora en noviembre contrata 5 más y tiene 23. Y en diciembre termina el año con 23 trabajadores y todos dicen, como tenemos ahora más de 20 trabajadores, tenemos que cobrar utilidades. Somos más de 20, entonces tenemos derecho a utilidades. No necesariamente, hay que promediar y si el promedio sale más de 20, recién ahí la empresa pagará utilidades. Si sale menor, porque más de mitad de año tuvo 15 trabajadores, de repente el promedio sale 18, 19, no habrá obligación de pagar utilidades. Entonces, no es que termine el año con 20 o más de 20 trabajadores, sino que el promedio de trabajadores que pueden fluctuar en una empresa, si es que es una empresa con alta rotación, podría ocurrir eso, tenga que superar los 20. Si no supera los 20, no hay pago de utilidades. Además, no es para todo empleador. Solamente son para aquellos empleadores que perciban rentas de tercera categoría. Dentro de las categorías de trabajadores, las rentas de primera y segunda categoría son rentas por ganancias de capital, por arrendamientos, por inversión de acciones en bolsa, por dividendos. Las rentas de tercera categoría son las que reciben las empresas o las personas que realizan actividad empresarial, no necesariamente una persona jurídica. Yo soy una persona natural con negocio, soy generador de rentas de tercera categoría, si es que abro a título personal mi empresa y empiezo a generar rentas de tercera categoría. ¿Qué implica eso? Que tengo que emitir boletas y facturas. Toda persona que emite boletas y facturas como comprobantes de pago ya empieza a generar rentas de tercera categoría, sea persona natural o sea una empresa. La cuarta categoría, ya saben, es para quien emite recibos por honorarios, es decir, para los independientes, los autónomos. Y la quinta categoría es para quien recibe sus remuneraciones por planilla en una boleta, es decir, para los trabajadores. Todo empleador que percibe rentas de tercera categoría, y pueden haber empleadores que no perciben rentas de tercera categoría, por ejemplo, ustedes se egresan, son contadores, abren su oficina, su estudio contable y emiten recibos por honorarios. Tienen a su cargo trabajadores, contratan asistentes, contratan a otros contadores para que los ayuden con la contabilidad, tienen de repente asistentes administrativos, tienen un vigilante, alguien que les hace el mantenimiento. Crece tanto su estudio contable que tienen más de 20 trabajadores y los trabajadores le dicen, bueno, somos más de 20, este año ha sido muy bueno, has tenido muchas ganancias, tienes que pagarnos utilidades. Y ustedes dirán, pero yo emito recibos por honorarios, por lo tanto no estoy obligado a pagar utilidades porque no percibo renta de tercera categoría, sino de cuarta categoría. Entonces, está limitada el pago de utilidades solamente para quien percibe rentas de tercera categoría y siempre que haya tenido más de 20 trabajadores en promedio en el año. Otro requisito adicional es que haya tenido ganancias, porque si fue un año malo y tuve pérdidas, obviamente no tengo nada que repartir de utilidades. Entonces, las utilidades requieren renta de tercera categoría, más de 20 trabajadores en promedio y haber tenido ganancias durante el año, haber tenido utilidad. El trabajador tiene también algunas condiciones. Haber laborado por lo menos 30 días en el año, significa que
Si yo trabajé en una empresa de enero a junio, 6 meses, y salí porque se terminó mi contrato, porque renuncié, porque me despidieron, me entero que ahora a fin de año la empresa en la que trabajé está teniendo muchas utilidades. Significa que el próximo año, cuando vayan a distribuir utilidades, me tendrán que llamar o yo tendré que ir a cobrar mis utilidades. Pero ya no trabajo en la empresa, pero trabajé por lo menos 30 días, por lo tanto tengo derecho a cobrar utilidades de los periodos en los que fui trabajador. ¿Cuándo se pagan las utilidades? Después de la declaración anual del impuesto a la renta. Todos los años, la SUNAT saca un cronograma de pago de impuesto a la renta y este cronograma implica, de acuerdo al último dígito del RUC, la oportunidad límite que tiene cada persona para declarar sus impuestos y para pagar obviamente los impuestos. Este cronograma normalmente establece fechas de vencimiento entre fines de marzo y el mes de abril. Por lo tanto, si fuera el último, estoy bien en el cronograma en el último lugar, más probable es que mi fecha de pago o declaración de pago de impuestos sea en abril. Vamos a poner el 30 de abril, el último día. Dentro de los 30 días siguientes de haber yo efectuado mi declaración anual, estoy obligado a pagar utilidades. Por lo tanto, si este año yo trabajé en alguna empresa más de 30 días, sé que el próximo año, entre abril y mayo, si la empresa tuvo utilidades, puedo acercarme a cobrar mis utilidades y la empresa tendrá que pagar. Las utilidades para los trabajadores tienen topes máximos. No hay límites inferiores, porque va a depender de la ganancia de capital que haya tenido el empresario, pero sí está supeditado a un tope máximo. Por ejemplo, trabajo en una minera y gano 2.000 soles mensuales. Sé que la minera ha tenido ganancias cuantiosas este año. De repente subió el precio del oro. Esta es una minera que exporta oro. Ha tenido 300 millones de utilidades en el año. Va a distribuir utilidades entre los trabajadores, que además no son todos los trabajadores que rodean la operación minera, que son 2.000 trabajadores rodean la operación minera, pero trabajadores propios de la empresa minera solamente éramos 80. Nosotros 2.920 son trabajadores de contratistas que no han tenido utilidad y si han tenido utilidad, ha sido una utilidad ínfima. De repente les sale de su cálculo 2 soles, 8 soles de pago de utilidades. Pero la minera está saliendo sumas de 50.000, 60.000 soles por trabajador. He hecho mi cálculo y me sale que voy a cobrar como 50.000 soles de utilidades. Pero cuando voy a cobrar, la empresa me dice, toma, aquí están tus 36.000 soles. Digo, pero aquí me sale 50.000 el cálculo. Pero la ley me dice que no puedes cobrar más de 18 remuneraciones como utilidades. Tú ganabas 2.000, por lo tanto el tope es 36.000. La diferencia, los otros 20.000 aproximadamente que te tocaban, no te los puedo dar. ¿Qué pasa con esa diferencia cuando existe de manera excepcional? Porque hay empresas que sí ocurre, utilidades que superan el tope de las 18 remuneraciones. El exceso no es que se lo queda el empleador. No es que dice el empleador, bueno, como hay un tope, el resto es para mí. No, ese dinero tiene que ser invertido en fondos de capacitación para los trabajadores. Entonces, requisitos de utilidades, ya saben, más de 20 trabajadores, rentas de tercera categoría, haber laborado por lo menos 30 días y, en caso que las utilidades sean muy buenas, supeditadas a un tope máximo de 18 remuneraciones. ¿Cuánto reciben los trabajadores de utilidades? ¿Cómo se determina? De todas las utilidades que tiene el empleador, destina un porcentaje para los trabajadores. No es que gané 1.000.000 y el millón lo reparto, no. Solamente un porcentaje porque se entiende que el empresario invierte, corre el riesgo, asume el riesgo para obtener una ganancia. Si pierde, el empresario es el que pierde. Si gana, el empresario gana, pero comparte con los trabajadores. ¿Y cuánto es lo que comparten? En el caso de empresas pesqueras de telecomunicaciones e industrias, es el 10% de las ganancias de capital. De las utilidades, el 10%. Gané 1.000.000 de utilidades, 100.000 soles se van al reparto de utilidades entre los trabajadores. Si son 1.000 trabajadores en promedio en la fábrica, en la industria, y tengo 100.000 por repartir, saquen su cuenta, pues, que saldrá un promedio de 100 soles de utilidades por trabajadores, ¿no?
Si son 100.000 soles que tengo que repartir y tengo 100 trabajadores, el promedio podría ser 1.000 soles. Va a depender, repito, de las ganancias que tenga la empresa y del volumen también de trabajadores que tenga. En el caso de las empresas mineras, de las empresas comerciales y los restaurantes, el porcentaje es menor. Es el 8% que se reparte de utilidades, entonces el 10%. Y en el caso de las empresas de servicios y las que realicen otras actividades, el 5% de lo que se gana es lo que se reparte como utilidades. Entonces, esos son los porcentajes que hay que calcular cuando hay utilidades. ¿Cómo se calcula el valor de lo que el trabajador va a cobrar dentro de el periodo que laboró? Entonces, vamos a suponer que la empresa tuvo 1.000.000 de utilidad y está dentro del rubro de ser una empresa industrial. Tiene que repartir el 10% de ese millón, que son 100.000 soles. ¿Qué hace la empresa? Esos 100.000 a repartir los divide en dos grupos. Dice, 50.000 soles, que es el 50%, lo voy a pagar en función del tiempo laborado por los trabajadores. Y los otros 50.000, el otro 50%, lo voy a pagar en función ya no del tiempo, sino del valor de las remuneraciones que han recibido los trabajadores. Y hago una regla de 3. Determino el total de las remuneraciones a repartir de este 50%, que serán 50.000 soles, entre el total de la suma de todos los días o de las horas efectivamente elaboradas por todos los trabajadores desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año, y eso me va a dar un valor promedio. Esa división la multiplico entre el total individualizado de horas o de días de cada trabajador, y ese monto me va a dar el pago de utilidades en función del tiempo. Un primer monto de 50%. Vamos a suponer en una regla básica que los 50.000 soles que tengo para repartir utilidades en función del tiempo, las divido entre 50.000 horas de trabajo, que es la sumatoria de todos los trabajadores. Entonces, 50.000 entre 50.000 me va a dar 1. Y el trabajador en particular que laboró en promedio, vamos a suponer en el año 300 días, es decir, 2.400 horas en el mes, nunca tuvo faltas, sin asistencias, trabajó de manera promedio, no hizo horas extras tampoco. Entonces, 2.400 por 1 recibirá 2.400 soles de utilidades en este primer tramo en función del tiempo. No sé si se entiende la explicación de la fórmula, después vamos a dejar unos ejercicios en la siguiente sesión para ir graficando cómo funciona. Pero básicamente es la manera de calcular el valor total de las utilidades en un 50% entre el total del tiempo de todos los trabajadores por el total del tiempo de cada trabajador de manera individualizada. El tiempo, repito, va a depender de cómo lo calcula la empresa. Hay empresas que contabilizan por día trabajado y le pagan a sus trabajadores por día. Hay empresas que contabilizan por hora trabajada. Entonces, el cálculo va a ser similar. O sea, el resultado va a ser el mismo, sea que yo lo calcule por días o por horas. Lo que se tiene que sumar es los días trabajados de todos los trabajadores durante el mes, incluyendo los días que estén subsidiados, por ejemplo, de descansos médicos, etcétera, de accidentes, y dividido entre el total de días del trabajador también durante el mes. Algunos lo calculan por horas porque pagan horas extras, por ejemplo. Entonces, también esas horas entran dentro del cálculo. Entonces, repito, va a depender de cómo cada empresa efectúa el cálculo. Si es una empresa en donde nunca se hacen horas extras, se calcula todo por días, de repente será la manera de hacer el cálculo. Si es una empresa en donde sí se paga por hora y se calcula por horas, entonces esa será la manera de efectuar el cálculo. El siguiente tramo de las utilidades, el siguiente 50%, ya no va en función del tiempo trabajado, porque si yo trabajé más durante el año, es decir, nunca tuve una falta o una asistencia, recibiré más utilidades. Si yo trabajé solamente un mes o 2 meses, poco tiempo, recibiré menos monto de utilidades. El segundo tramo va en función de las remuneraciones. Hago el mismo ejercicio. El total del 50%, en este caso 50.000 soles, lo divido entre el total de remuneraciones pagadas a todos los trabajadores durante el año. Vamos a suponer que en el año pagué
500.000 soles de remuneraciones. Dividido 50.000 soles entre 500.000 soles me dará 0.01 más o menos, creo. Y eso lo multiplico por el total de remuneraciones percibidas por un solo trabajador. Vamos a poner que ese trabajador percibió en el año 10.000 soles en total en todas sus remuneraciones. Por 0.01 sale 100 soles que recibirá de utilidades en función de las remuneraciones percibidas. Significa que este trabajador de repente recibe 2.500 soles de utilidades por el tiempo trabajado, pero solamente 100 soles de utilidades en función de las remuneraciones. Si percibió más remuneraciones, de repente tenía un cargo jefatural y ganó 100.000 soles en el año, el monto será mayor. Repito, el cálculo va a depender según el tiempo trabajado y según lo que gane cada trabajador, y por eso es que las utilidades son variables. No es que se divide el monto de utilidades entre el total de trabajadores de manera prorrateada, estandarizada, no, sino que el legislador ha creído conveniente establecer estas dos modalidades de pago, en función del tiempo y en función de las remuneraciones, para calcular el pago de utilidades. Veamos esto de repente en este ejemplo sobre lo que implica una empresa, en este caso comercializadora de productos de cosmética, que tiene que pagar utilidades. Y veamos en el cuadro que durante la primera quincena de cada mes ha tenido una fluctuación de trabajadores. En enero empezó con 17 trabajadores, pero en la segunda quincena, vamos a poner el 18, 20 de enero, contrató a otro trabajador. Porque repito, cuando ustedes estén en la práctica, no es que van a entrar en una empresa en donde tiene 30 trabajadores y esos 30 trabajadores van a ser estables y estandarizados durante todo el año. Eso sería lo ideal, les facilitaría mucho la vida. Pero puede ser que en la mitad del año se muere un trabajador, renuncia, lo despiden, de repente hay necesidad y se contratan más trabajadores, de repente no se va uno, se van 2, 3 trabajadores, entonces hay fluctuaciones en las empresas del número de trabajadores durante el año. Si ustedes trabajan en una empresa agroindustrial que de repente enero, febrero y marzo es la etapa de siembra, de cosecha y tienen 100 trabajadores, pero en abril sacan a 80 porque ya solamente se quedan con trabajadores para mantener los campos y tienen el resto de meses, los siguientes 20 trabajadores o 10 trabajadores, van a tener muchas fluctuaciones de trabajadores. Cada sector, cada tipo de actividad empresarial es distinta. Entonces tienen que hacer el promedio para saber si a fin de año superaron o no los 20 trabajadores, efectos del pago de impuesto a la renta. No es que en todas las empresas hay que estar haciendo promedios, pero en algunas sí. Por eso es que aquí en este ejemplo se da distintos valores de trabajadores. Por ejemplo, en enero, repito, se sumó un trabajador, en febrero se sumaron 5 más, pero en el mismo mes 3 renunciaron o dejaron de trabajar. En marzo de manera estable se quedó con 18 trabajadores hasta abril. De repente por la pandemia o por alguna circunstancia bajaron en abril a 15, se mantuvieron en 15 hasta el mes de junio, que de repente hubo una reactivación económica, subieron a 20, etcétera. Es decir, hay que sacar el promedio y en este caso el promedio supera los 20 trabajadores, estaría obligado a pagar utilidades. Igual, cada mes voy contabilizando el total de días trabajados o el total de horas de todos hasta tener mi valor total de días y horas trabajados. Tengo que ver en una empresa cuántos fueron los ingresos tenidos en el año o los egresos y para saber si es que la diferencia entre ingresos y egresos me va a dar un monto a repartir de utilidades. Por ejemplo, tengo acá 6.840.300 soles de ingresos y de egresos tengo 4.400.300. Significa que la diferencia, 2.400.000, es la utilidad a repartir. Saben ustedes que si esta es una empresa de comercializadora, el monto que tendrá que repartir será el 8%. Por lo tanto, de esos 240.000, tengo que repartir el 8% de utilidades. ¿Cuánto es el 8% de 240.000? Alguien que pueda hacer el cálculo de manera rápida.
¿Cuánto es? 192.000 o 19.200. 19.200. 19.200. 19.200. Entonces, esos 19.200 será el valor de utilidades a repartir. ¿Y cómo hago el cálculo? Lo divido en dos grupos. Habíamos dicho uno por las remuneraciones, otro por el tiempo. 19.200 entre 2 sale 9.600 por tipo de cálculo. Entonces ya tienen ahí las variables 9.600 para dividir entre el total de días trabajados. Tendrán que hacer la sumatoria de todos los días trabajados para poder establecer el monto real que sale de utilidades y poder manejar este valor. El próximo martes vamos a abrir una plantilla de Excel para este ejercicio, poder desarrollarlo y poder entender el cálculo de las utilidades en función, voy a actualizar los valores al año 2022 o 2023 para tener que ustedes identifiquen en un Excel cómo podemos hacer el cálculo de las utilidades. En la actualidad hay una ventaja importante, que es la sistematización. Las empresas, desde el momento en que yo voy y tengo un reloj biométrico en donde registro mi ingreso y mi salida, automáticamente ya se calcularon las horas, los tiempos, y al final simplemente pido exportar y me sale el valor total del número de horas o de días trabajados por todos los trabajadores y por cada uno de los trabajadores. Esa operación ya no la tienen que sumar como ocurría en la antigüedad. Eso me lo da ahora un software. El promedio de trabajadores también me lo puede establecer directamente el software teniendo la alimentación de los registros de contratos o de horas trabajadas por trabajadores durante el año. Cuando ustedes mes a mes declaran las planillas y hacen su estado de ingresos y egresos, a fin de año van a tener la utilidad calculada y también los valores a distribuir. Y teniendo las demás variables, lo único que van a tener que hacer es verificar información. Entonces, el cálculo lo tenemos que conocer para tener claro qué conceptos voy a incluir y qué no. Y ahí viene la labor del contador en la actualidad. Ya no de hacer las sumas y restas, sino de decir, este trabajador tiene 3.000 soles de ingresos en el mes, pero los 3.000 no los voy a considerar para el cálculo de utilidades, porque 2.000 es su remuneración, pero los otros 1.000 están determinados en condiciones de trabajo. Le di 500 soles porque se fue este mes a Lima a un viaje de capacitación. Le pagué los otros 500 soles en función de 300 soles en movilidades porque fue a hacer esta serie de actividades durante el mes. Y estos 200 soles están determinados, por ejemplo, en sus refrigerios. Por lo tanto, no considero 3.000 para el cálculo de utilidades, sino únicamente 2.000. Este ejercicio de discriminar qué montos son remuneración y qué no son remuneración, eso hace parte del análisis actual de un contador. Ya no, el contador tiene que empezar a sumar, restar, hacer sus tabulaciones, empezar a calcular las horas, los tiempos, la sumatoria de remuneraciones, porque eso lo da un software. La ventaja de la modernidad y la tecnología es que nos facilita la vida con ello. Incluso cuando ustedes van a desarrollar sus contabilidades, ya no están haciendo ya sus cuadros T con ingresos, egresos y sus partidas. Eso facilita mucho la tecnología. Lo que ustedes tienen que empezar a determinar es a qué cuadro va, a qué casilla, bajo qué concepto, cómo voy a hacer el cálculo, no el cálculo, sino el análisis. Entonces, igual ocurre con el tema de utilidades. Voy a hacer un Excel para que podamos revisar la próxima sesión cómo se determina, pero más allá del cálculo que lo deben conocer, va a estar orientado a discriminar qué conceptos, qué horas utilizo, qué conceptos considero como remuneración y cuáles no. Vamos a hablar un poco sobre algo que habíamos mencionado, por qué es importante conocer qué conceptos son remuneración y cuáles no. Uno de ellos es porque nos va a servir para el cálculo de utilidades, y así como para el cálculo de utilidades, para gratificaciones, compensación por tiempo de servicios y vacaciones, pero también para los sistemas de seguridad social, o para el sistema de seguridad social que existe en nuestro país, que se divide en dos rubros importantes. Se divide en la salud pública y en el sistema pensionario.
La salud pública es aquella que en el caso de los trabajadores la cubre salud. ¿Quiénes tienen derecho a atenderse en salud? Todo trabajador formal que está declarado en una planilla y que su empleador aporta al sistema de seguridad social. ¿Cuánto es lo que aporta? El 9% de su remuneración mensual, teniendo como parámetro mínimo la remuneración mínima vital. Todo lo que percibe el trabajador y que se denomina remuneración, que tiene la calidad de concepto no remunerativo, el 9% adicional, el empleador tiene que ir y pagarlo mensualmente a salud. De ahí la importancia de saber qué conceptos son remuneración y cuáles no. Y de ahí por qué algunos empleadores dicen, voy a pagarte 2,000 soles, pero en realidad te voy a declarar con 1,025 en la planilla. Los otros 975 soles les voy a dar el valor de condiciones de trabajo, de conceptos no remunerativos, y empieza a disfrazar ahí el pago de una escolaridad o de un concepto de educación, el pago de una movilidad, el pago de un refrigerio, el pago de un uniforme, etcétera, para no tener que aportar a salud sobre 2,000, sino solamente sobre 1,025 o sobre un monto inferior. Cuando llega a SUNAT y empieza a revisar, empieza a cuestionar por qué estos conceptos y hay que saber justificarlos si es que hemos utilizado esa práctica. Si no, tendremos que pagar sobre el total de remuneración. Quien administra la recaudación del tributo o del pago de aportación a salud es la SUNAT. Por eso es que SUNAT anda pendiente que el empleador cumpla con pagar las aportaciones en forma puntual. Salud brinda el servicio, pero el ente recaudador es SUNAT. Ahora, ¿quiénes tienen derecho? Hemos dicho los trabajadores y también los conocidos derechohabientes. ¿Quiénes son los derechohabientes de un trabajador? Son los hijos menores de edad, quienes tienen derecho a atenderse en salud. Me parece que en la actualidad se iba a extender o había esta intención, no sé si ya habrá salido la ley, de prorrogar la atención para los hijos mayores de edad que estén realizando estudios universitarios. Pero mientras tanto, solamente hasta los 18 años tienen los hijos la posibilidad de atenderse en salud cuando los padres son trabajadores y aportan al sistema de seguridad social sus empleadores. Los cónyuges, ¿qué se entiende por cónyuge en el derecho? Al esposo o la esposa formalmente, que tenga esa calidad formal porque se ha celebrado un matrimonio civil. Entonces, el cónyuge o la cónyuge también tienen derecho a atención gratuita en salud. Y los convivientes. ¿Quién es conviviente? Aquella persona que es la pareja del trabajador, sea varón o mujer. Recuerden que en nuestro país solamente se permiten las uniones heterosexuales, no está todavía permitida una unión del mismo sexo. Entonces, si es un trabajador, será su pareja, su conviviente, una mujer que es declarada como tal. ¿Qué implica para declarar una relación convivencial? Que ambos estén libres de impedimento matrimonial. Significa que ninguno de los dos está prohibido de casarse, sino que simplemente han elegido que no quieren casarse formalmente, quieren convivir. Por eso se llama una relación convivencial, un conviviente. ¿Qué es no tener impedimento matrimonial? Que ninguno esté casado previamente y siga casado, es decir, que no se haya divorciado o que haya quedado viudo, para que simplemente no se casa no porque no puede, porque ya está casado, sino que no quiere casarse, que es decidido convivir. Entonces, esos son los requisitos para declarar a un conviviente. Para declarar a un conviviente yo voy ante un notario y hago una declaración notarial de convivencia en donde ambos declaramos que vivimos juntos y eso tiene un valor para ir a inscribir a mi pareja en salud. El Seguro Social de Salud, repito, constituye un aporte del 9% de la remuneración. El otro sistema de seguridad social es el sistema pensionario que se divide en dos posibilidades. El Sistema Nacional de Pensiones, administrado por la Oficina de Normalización Provisional, conocida como la ONP. Algunos la confunden con la OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, es la que lleva a cabo las elecciones. La ONP es la de previsiones o de pensiones. Y aquí el aporte del trabajador, ya no del empleador, es un aporte fijo.
El 9% que va a salud lo paga el empleador. Es decir, si yo tengo un trabajador, el trabajador no me cuesta 100 en el mes, me cuesta 109. 100 de su remuneración más un 9% adicional que pago al sistema de seguridad social. Si yo soy trabajador y gano 100, no gano 100 en el mes, gano 100 menos el 13% que se va a mi aporte a la seguridad social si estoy inscrito en el Sistema Nacional de Pensiones, en la ONP. Ese 13% va a un fondo común. Significa que todos los trabajadores del Sistema Nacional de Pensiones en la actualidad, cuando les descuentan el 13%, todo ese dinero va a un fondo común. Y ese fondo común sirve para pagar las pensiones de los pensionistas actuales. No se guarda ese dinero. Llega ese dinero y se acumula y a fin de mes se le paga las pensiones a los pensionistas actuales que están en el Sistema Nacional de Pensiones. Creo que la pensión actual mayor en el Sistema Nacional de Pensiones está en 980 soles. Entonces, eso hace parte de este fondo común. De aquí, si ustedes empiezan a trabajar, por ejemplo, este año 2024, y van aportando durante todos los años en el Sistema Nacional de Pensiones, cuando se jubilen a la edad de 65 años, que es la edad de jubilación voluntaria, vamos a poner de aquí en 40 años o más, dependiendo de las edades, ¿cuántos tienen ustedes? 21, 22, 23 años en promedio. Cuando se jubilen de aquí en más de 40 años, los aportantes de la época son los que van a cubrir sus pensiones, salvo que el sistema pensionario cambie en el tiempo. Hay muchos proyectos de querer reformular el sistema pensionario tal cual como está en nuestro país. Si ustedes ganan 10,000 soles mensuales y todos los meses aportan el 13%, que son 1,300 soles mensuales, aportan todos los meses, vamos a suponer que estuvieron aportando esa cantidad todos los meses y ahora entran en edad de jubilación, se van a jubilar y su pensión va a ser ¿cuánto? 980. Es decir, van a aportar menos o van a ganar menos de pensión que lo que aportaban. Si ustedes ganaban 2,000 soles mensuales en promedio y todos los meses aportaban 260 soles, van a recibir de pensión el mismo monto, 980, porque la pensión en el Sistema Nacional de Pensiones es estandarizada. Es la misma pensión para todos, como tope máximo, pero también hay pensiones inferiores dependiendo de la cantidad de años que se haya aportado. El requisito mínimo para ganar la pensión máxima es haber aportado por lo menos 20 años. No tienen que ser continuos, porque uno puede perder el trabajo y entre trabajo y trabajo puede pasar meses sin obtener un empleo formal y aportar. Si yo demuestro que dentro de los 40 años de vida laboral útil que tiene una persona aporté por lo menos 20, tengo derecho a mi pensión completa de jubilación. ¿Qué ocurre con el otro sistema pensionario que hay en nuestro país? El sistema privado de pensiones lo administra las AFPs, las administradoras de fondos de pensiones, como se llama una AFP. Hay 4 AFPs en nuestro sistema en la actualidad. Habitat, Integra, Primo y Profuturo. ¿Cómo funciona el sistema privado de pensiones? A diferencia de la ONP, el Sistema Nacional, en donde todo el dinero va a un fondo común y de ahí sale el reparto de las pensiones, aquí va a un fondo individual. Todos los meses de mi remuneración, yo aporto un 10% a un fondo individual. Es como si tuviera una cuenta en el banco de manera individual. Gano, vamos a suponer, 2,000 soles. Todos los meses 200 soles van a este fondo individual a ir incorporándose. Si gano 10,000 soles, todos los meses 1,000 soles van a este fondo individual. Significa que después de 40 años de aportaciones, dependiendo de mi remuneración, mi fondo individual puede ser chiquito, puede ser mediano, puede ser grande. ¿Qué hace con ese dinero la AFP? La AFP dice, yo voy a administrar, porque ese es mi nombre, administrador de fondo de pensiones. Voy a administrar tu dinero para hacerlo crecer en el tiempo. Tú me dices, si tu fondo quieres que sea un fondo reservado, en donde mis inversiones van a ser unas inversiones seguras, vas a ganar poquito, pero no vas a correr riesgos de pérdidas de tu capital. Quieres que sea un fondo equilibrado, en donde algunas inversiones van a ser seguras, otras van a tener cierto riesgo para hacerte ganar un poco más. O quieres un fondo de riesgo,
en donde yo voy a hacer inversiones que tienen un alto margen de rentabilidad, pero también podrían tener un alto margen de pérdida. Entonces tú decides y de acuerdo a eso yo administro tu fondo de pensiones. El trabajador es el que decide qué tipo de fondo o en qué nivel de riesgo quiere su inversión. La AFP dice, como yo voy a recibir tu dinero y lo voy a tener que administrar, no lo voy a hacer gratis. Tú me vas a pagar adicionalmente una comisión. Entonces, no aportas el 10% solamente. Aportas el 10% de tu remuneración más un porcentaje que puede ir entre el 1%, 1.5, 1.8. Es variable dependiendo de la AFP y dependiendo del fondo de inversión que elija, en donde yo voy a cobrarte como comisión por administrar tu fondo de pensiones. Es decir, tú me pagas por administrar tu dinero. Y adicionalmente tienes que pagar un seguro. Porque ¿qué pasa si en el trabajo sufres un accidente o una enfermedad que te lleva a una invalidez? Entonces, ese seguro sirve para cubrir precisamente una pensión de jubilación por invalidez que podrías tener. De esa manera se compone la aportación al sistema de pensiones que podría ir entre el valor del seguro, que también va entre un 0.5, un 1%, 1.5, y el valor de las comisiones a que la AFP te cobra el 13%, similar al de la ONP. En algunos casos te puede cobrar el 13.5, de repente llegar hasta el 14% en exceso. Pero más o menos por ahí va el valor similar a lo que cobra el Sistema Nacional de Pensiones del Fondo de Pensiones. Tu aporte individual, si la AFP invierte bien y te hace ganar dinero, el dinero no solamente va para ti, sino las ganancias, también la AFP recibe un poquito. Entonces, imagínense ustedes que en el salón de clases, en su promoción, todos los meses a la delegada, ustedes le dan 100 soles o le dan un valor de acuerdo a sus posibilidades. La delegada recibe el dinero, vamos a poner ustedes un 40, recibe en promedio 4.000 soles al mes para que los invierta. Adicionalmente, la delegada le dice, me tienes que pagar 100 soles, pero me tienes que dar un sol adicional porque yo voy a administrar tu dinero y eso me implica tener que ir al banco a depositarlo, tener que hacer un fondo de inversión, tener que estar administrando, revisando, me quita tiempo. Entonces, cada uno le da aparte un sol por administrar el dinero. Con eso ya cubre sus taxis, sus movilidades, sus pasajes, de lo que cobra la AFP. Invierte su dinero, los 4.000 soles, de repente va y hace inversiones pequeñas en algunos fondos mutuos, etcétera, y genera ganancias. Y les devuelve a fin de año o al fin de cierto tiempo su dinero aportado más su ganancia. Pero ella le dice, pero como yo también he trabajado, también me llevo un porcentaje de esa ganancia porque he tenido la ganancia. Hasta ahí, todo bien, es un negocio en donde todos ganamos. Pero ¿qué pasa si invirtió mal y vino de repente la burbuja inmobiliaria, hizo que haya invertido en valores, en bonos de inmobiliarios y hubo una pérdida? De repente invirtió en acciones y vino la pandemia, hizo que el valor de esas acciones se fueran al suelo o algún imprevisto y se perdió el dinero. Dice, tú durante todo el año me habías ido dando 100 soles mensuales, tenías 1.000 soles de fondo, pero en lugar de darte ganancias, mira, ya no tienes 1.000, tienes 800 nomás, has perdido 200 soles de tu fondo. Quien administró su fondo no perdió su plata, porque no puso plata en su bolsillo. La plata que se perdió fue la de ustedes. Pero cuando ganó, sí se llevó dinero al bolsillo. Entonces, eso es un poco lo que se le critica a la AFP, que administra el fondo de pensiones sin riesgo alguno, porque ya me cobra por administrar y me cobra además ganancias por el capital invertido cuando hay utilidad. Pero cuando hay pérdida, la AFP no asume la pérdida. ¿Y quién no quisiera un negocio en donde todos los meses me inyecta dinero fresco para invertirlo? Además que las inversiones de las AFPs que están asociadas normalmente a grupos financieros, Prima pertenece al grupo Crédito, Integra pertenece al grupo BBVA, Profuturo pertenece al grupo de Scotiabank, entonces, Integra pertenece al grupo Interbank y me parece que, o BBO, no recuerdo bien, pero están asociadas y ese dinero fresco lo invierten en fondos que se colocan a los propios trabajadores, es decir, los créditos que sacan los trabajadores personales hipotecarios son del propio dinero que viene de las AFPs. Por eso es que
es poco probable que desaparezca el sistema de AFPs en nuestro país, porque es un negocio rentable para las AFPs recibir dinero líquido. La reforma del sistema pensionario en nuestro país va a terminar consolidando sistemas. Esperemos que sea una reforma adecuada, porque hay una particularidad con los sistemas pensionarios. No se puede saber el resultado si un sistema pensionario funciona o no hasta después de 40 años, que es más o menos el tiempo que dura que una persona desde cero, vamos a suponer que se reforma el sistema de pensiones en el 2024. Ustedes empiezan a trabajar y cuando lleguen después de 40 años a jubilarse, recién van a poder ser una muestra si ese sistema funcionó o no. Eso le pasó a quienes en los años 90, cuando se implementó en nuestro país el sistema privado de pensiones de AFPs, después de 40 años, ahora que se están jubilando y que fueron pensionistas puros, se han dado cuenta que el sistema no es tan bueno como se decía. ¿Por qué? No tenemos empleo formal. Los ingresos no han subido de manera importante en el tiempo. Por lo tanto, si mi aportación en promedio era 100 soles mensuales, estamos hablando de 1.200, 1.500 soles en el año durante 40 años, significa que después de 40 años tengo 60.000 soles de fondos. Vamos a suponer que no hubo crisis y que esos fondos se duplicaron y son 120.000 soles que yo tengo en mi fondo de pensiones. 120.000 soles me deben durar para cubrir mis pensiones, si me voy a jubilar a los 70 años, de 10 años. ¿Cuánto es 120.000 soles entre 120.000 soles mensuales? Significa que mis 120.000 soles de fondo de pensiones me van a cubrir una pensión de 1.000 soles mensuales. ¿Cuánto es la pensión en el sistema nacional? 980. Es decir, hay una diferencia de 20 soles. La pregunta es si con 1.000 soles mensuales un jubilado consigue cubrir necesidades básicas, en donde a los 70 años de repente tengo que contratar una enfermera, un asistente, un apoyo, porque ya no me puedo valer totalmente por mí mismo. ¿Y cuánto me cuesta contratar una enfermera si gano 1.000 soles? Y el sueldo mínimo es 1.025. Entonces, no hay una correlación. Y eso, estamos en un escenario positivo, pensando que los 40 años aporté de manera continua y regular. Pero la práctica indica que pierdo un trabajo y hasta conseguir otro empleo formal, estoy trabajando en empleadores informales que no aportan, he hecho retiros de mi AFP en el tiempo durante la pandemia, ha habido muchos tramos en donde la gente es informal, no todos los trabajadores están dentro de la formalidad, entonces hay mucho adulto mayor de 65 o 70 años que tiene que seguir trabajando porque no puede acoger su sistema pensionario. Y las pensiones de las AFPs terminan siendo diminutas, 500 soles, 600 soles, 700 soles. Son pocos los trabajadores que pueden jubilarse con una pensión de 2.000, 3.000 soles. Entonces, hay una necesidad urgente de reformar. Lo que pasa es que cuando somos jóvenes, como ustedes, que incluso algunos ni siquiera trabajan aún, pensar en jubilarse es algo muy lejano. O sea, pensar en qué va a ser mi vida de aquí a 40 años es algo que ustedes ni siquiera lo tienen imaginado, ni siquiera han imaginado su vida de aquí a 5 años. Entonces, no pensamos a futuro en una pensión. No pensamos cuando somos jóvenes en que vamos a ser un día viejos. No pensamos ni siquiera cuando somos jóvenes que nos vamos a enfermar. Por lo tanto, los sistemas de seguridad social, de pensiones, no hace parte de una reflexión. Pero sí deberíamos ir pensando porque en algún momento vamos a llegar a ello. Y algo que yo siempre le digo a mis alumnos es, no esperemos jubilarnos y acceder a una pensión. Piensen en hacer tanto patrimonio, tanta riqueza, comprar acciones, comprar inmuebles, para que cuando sea la edad que decidan dejar de trabajar, puedan vivir de sus rentas. No puedan vivir de una pensión, sino puedan vivir de aquello que han conseguido producto de su trabajo durante el tiempo. Para ello hay que ser un poco más formales y cambiar las condiciones en nuestro país. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. La próxima semana vamos a hacer un ejercicio